¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, acá seguimos en este formato de clases, a través de Zoom, a través de YouTube. Vamos a estar haciendo la quinta clase de El vasito de Clash Royale. Vamos a estar haciendo la quinta clase de construcción de la ciudadanía. Seguimos trabajando con respecto a la inmigración y en este caso vamos a hablar de estadísticas sobre la inmigración en nuestro país. Como siempre voy a compartir unas imágenes, una pantalla. Lo que les pido es que todo esto que estamos viendo en las clases, todas estas imágenes, todos estos datos, estadísticas que yo voy compartiendo, los tengan en su carpeta para cuando nos podamos encontrar, si esto sucede, ¿no? Bueno, ahí estamos. Ya casi. Soy jugador de Clash Royale, ¿eh? Estoy en Combatientes 2. Bueno, esperando que se comparta bien la pantalla, que sea grande, y ahí estamos. Ahí está. Bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar con datos estadísticos de la inmigración en Argentina. Hacia fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, más precisamente a partir de 1875, se empieza a fomentar la inmigración. ¿Qué quiere decir? Se empieza a tratar de convencer a las personas de que vengan a nuestro país porque nuestro país necesitaba gente, necesitaba ser poblado, y los gobernantes de fines del siglo XIX consideraban que los que tenían que venir eran los europeos, que los de acá, que nosotros no servíamos para mucho, y que los que nos iban a sacar adelante eran los europeos. Esto que digo no es un dato menor, porque en función de este primer relato fundador de la inmigración se va a ir construyendo toda una imagen del europeo bueno y del latinoamericano malo. Tal es así que para 1914 encontramos un importante crecimiento poblacional en función de la inmigración, es decir, llegaron muchas personas, en su mayoría europeos, y en segunda medida de países limítrofes. Tanto llegaron que un tercio de la población eran nacidos en otro país, es decir, 1 de cada 3 había nacido en un país distinto a la Argentina para el año 1914. En el artículo 25, me faltó la O, en el artículo 25 de la Constitución, se dice que el gobierno fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Al decir que se fomenta la inmigración europea, volvemos al mismo punto de la placa anterior, ¿sí? Se empieza a pensar, o se piensa, un europeo bueno contra un latinoamericano malo, incluso contra un argentino malo, que lo importante era que llegue esa inmigración venida de Europa que nos traería la civilización y la salvación. Por eso se empieza a fomentar la inmigración, por eso existía el Hotel de Inmigrantes, ¿sí? En donde residían estos primeros inmigrantes durante 5 días, se les daba el viaje gratis para que vengan desde Europa a Buenos Aires, se les trataba de encontrar empleo a través de la oficina de empleo para estos inmigrantes llegados de Europa. Esto va a sentar las bases para un discurso xenófobo y discriminatorio contra todo aquel que no sea europeo. Esto, lamentablemente, en algunas personas y en algunos barrios y en algunos lugares sigue estando marcado
sigue existiendo esta idea de discriminar o de atacar o de agredir a aquel que haya nacido en algún país limítrofe, y no hacer lo mismo, no tomar las mismas medidas, aunque estaría mal, pero con alguien que vino de Europa, ¿no? El que viene de Europa se lo mira con otro respeto, se lo considera de otra manera, distinta y mejor que el que viene de América Latina, de algún país limítrofe, llámese Paraguay, llámese Bolivia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque esta idea de la inmigración que tenía que ser europea, que tenía que ser blanca, ¿sí? Que tenía que venir a trabajar, todo esto se inculcó desde los comienzos, desde que el Estado, a fines del siglo XIX, comienza a impulsar la inmigración. A partir de 1960, ¿sí? Ya hace unos 50 años, 60 años, se modifica este esquema. Es decir, deja de venir gente de Europa. ¿Por qué deja de venir gente de Europa? Bueno, porque las condiciones en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 en adelante, las condiciones de vida mejoraron mucho y la gente ya no quería irse de su territorio, sino que se quedaba ahí. ¿Sí? Tenía garantizada su fuente de abastecimiento, su trabajo, su educación, su salud, se quedaba ahí. Y empieza a darse un proceso en donde Argentina se encuentra mejor posicionada económica y socialmente que los países de la región, del resto de la región. Por eso se invierte y los que empiezan a venir no son europeos y empiezan a venir en su mayoría latinoamericanos y de países limítrofes. En la actualidad, según el censo hecho en el año 2010, este es un dato muy importante porque para muchas personas la inmigración o los inmigrantes son los causantes de todos los males que nos aquejan en la sociedad. Y en realidad, en Argentina hay muy pocos inmigrantes. Solamente, según el censo del 2010, 4,5% del total de los habitantes son inmigrantes. Es decir, casi 5, para redondear, personas de cada 100 han nacido en otro país. Y si tenemos en cuenta aquellos que nacieron en países limítrofes, son 3,5 los que provienen de países limítrofes. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Por ahí nosotros vemos muchos, ¿no? Conocemos familias de inmigrantes, vecinos inmigrantes que han venido de países limítrofes, entonces nos da la sensación acá en Buenos Aires de que hay mucho más, pero si miramos la Argentina en su totalidad, son pocos los inmigrantes que tenemos. El tema es que el 52% de estos inmigrantes, más de la mitad de los inmigrantes que existen en todo el país, ¿sí?, residen en Buenos Aires. ¿Y por qué residen en Buenos Aires? Bueno, prácticamente por lo mismo que residimos todos nosotros en Buenos Aires, ¿no? Porque es una gran ciudad donde tenemos un mejor y mayor acceso a los servicios y nos permite pensar, entre otras cosas, esto de la pandemia, ¿no? ¿Dónde está hoy concentrado el problema? Bueno, en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, esto que ahora en todos lados llaman el área metropolitana, el AMBA, área metropolitana bonaerense. Estamos todos ahí, ¿sí? Porque, bueno, porque tenemos mejores condiciones de acceso a los servicios, a los hospitales, hay más trabajo, ¿sí? Por eso la gente se aglutina en una gran ciudad. Bueno, lo mismo que hacemos nosotros, lo mismo que hacen muchas personas que vienen desde el interior del país, lo hacen los inmigrantes. Juntarse en donde consideran que hay mejores posibilidades de vida. Fíjense, de esta inmigración, de estos 4,5% de inmigrantes que hay en nuestro país, menos del 2% vienen de otros continentes que no sea Europa, el 9%, casi 8,7%, viene de Perú, y la mayor inmigración que tenemos en nuestro país son de 2 países limítrofes, ¿sí? Casi la mitad, tenemos un 30,5% y un 19,1%, un 49,6% de los inmigrantes que vienen a nuestro país
que reitero, son pocos, ¿sí? Los que tenemos, la mitad de esos pocos vienen de países limítrofes, fundamentalmente de Bolivia y de Paraguay. ¿Y esto por qué? Bueno, porque tenemos leyes que permiten el acceso de manera bastante accesible a estas personas que provienen de diversos países. En su mayoría, como digo, y como vemos según el censo de 2010, de Paraguay y de Bolivia. Estos datos son importantes para que nosotros podamos pensar cuando se quiere culpar de los males a los inmigrantes. Bueno, pensar que realmente son muy pocos, que no son numéricamente, no son responsables de que el sistema de salud no funcione bien, de que no se reparta de mejor manera la riqueza de nuestro país, no son responsables de la delincuencia que existe en nuestro país, porque de hecho podríamos, seguramente la clase que viene agregue otra placa, pero de estos inmigrantes solo el 0,1 tiene problemas con la justicia, ¿sí? Menos de una persona, menos si se quiere, menos de media persona tiene problemas con la justicia. Por lo tanto, tenemos que tener en claro estos números al momento de pensar y de ver y de mirar al otro o a la otra para sentir esta palabra que está también muy usada ahora, que es empatía, y no ser agresivo y no cargarlos con culpas que no tienen y que hasta si las tuviesen numéricamente no significarían un gran cambio en nuestra sociedad porque son pocos, ¿sí? De esta clase entonces me interesa que quede esta idea porque nosotros vamos a ver en las clases posteriores cómo se construye el discurso discriminatorio, qué es la discriminación, qué es la xenofobia y cómo se va construyendo. Y esto, y ya para ir terminando con esta unidad también, y esto luego puede impactar en las decisiones que se tomen a nivel político. Si se construye una sociedad, en la sociedad se construye la idea de que los inmigrantes son todos delincuentes, todos malos y que son un montón y que hay que echarlos, si se construye, aunque sea que se construya desde datos falsos, porque lo que acabamos de ver, esto no es así, no son un montón, según el censo de 2010, si logran construir esa idea, bueno, se podrán tomar leyes que expulsen, que persigan a estos inmigrantes. Entonces la disputa social pasa por ese lado. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Una sociedad respetuosa, tolerante, que aproveche la inmigración para enriquecerse, que vea esa inmigración, como vimos en algunas clases anteriormente, como una oportunidad, o queremos una sociedad que vea a la inmigración como un problema y que hay que expulsarlo. Pero lo importante para ver qué sociedad queremos primero es acceder a los datos reales, concretos, de qué pasa en el mundo, como vimos en la clase pasada, si esto es un problema solamente en Argentina o es una situación a nivel mundial. Y ahora en esta clase nos centramos en ver qué es lo que está sucediendo en nuestro país. La clase que viene, entonces, vamos a ir viendo de qué manera se construyen los estereotipos, los discursos xenófobos y discriminatorios, pero bueno, ya tenemos una base sobre la que apoyarnos para ver cuáles, si hay alguno de esos discursos violentos contra los inmigrantes que tengan algún cierto punto en donde apoyarse de la realidad, o simplemente son discursos que no se apoyan en nada y simplemente se realizan para agredir. Les mando un abrazo, espero que sigan bien. Mañana 9 de junio, hay entrega de bolsones, así que los esperamos, seguramente nos estaremos viendo. Les mando un abrazo y hasta la próxima.